para poder ver cómo podemos dibujar el diagrama de corte, nosotros necesitamos tener dos valores en específico. El primero de ellos es el valor último del corte, que sería 11.265.76, y el valor del corte actuante. ¿Cuánto es el valor del corte actuante? Bueno, vengámonos al paso número 2, creo yo, que no, paso 3, que es donde nosotros lo calculábamos, que sería 4.595.41 kilogramos ambos, ¿no? Y aquí es donde nos venimos a un punto muy en específico sobre el saber qué vamos a hacer como tal. En el primer punto podríamos decir, ok, primer punto o primer condición, si el corte último es menor que el corte actuante, entonces seguir paso 9. Ahora, si el corte último es mayor o igual al corte actuante, entonces nosotros deberíamos de definir, colocar estribos a ese máxima. En algún punto nosotros deberíamos de chequear y decir, bueno, ¿qué es el corte último? Es el corte que soporta tanto la sección de concreto como la del acero. Digamos entonces que si nos venimos a nuestra gráfica de corte, el corte último se situaría en la parte más grande de nuestro diagrama, siendo este valor 11.265.76. Es decir, lo que soporta nuestra viga como tal, ¿no? ¿Debido a qué? Bueno, debido a que tiene gran tamaño y el acero que estamos utilizando, si no mal estoy, era acero número 5, no, perdón, era acero de 3 octavos, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde va el corte actuante? Bueno, si nos damos cuenta, el corte actuante iría justo aquí donde estoy colocando esta línea en rojo, ¿no? ¿Por qué digo yo que va a ir ahí? Porque lógicamente el corte actuante es casi la mitad del corte último. Por lo tanto, deberíamos de tomar la segunda condición, y es que tendríamos que colocar estribos a ese máxima, es decir, a una separación máxima. Sin embargo, por motivos, llamémosle, para estudio y para que ustedes sepan cómo hacer el paso número 9, lo vamos a resolver con datos de otra viga totalmente distinta, ¿sí? Para que lo podamos establecer bien. Entonces, digamos, solo vamos a colocar la fecha del día de hoy, que es 21 de febrero de 2022. Y entonces nos vamos a ir hacia el paso número 9. Supongamos que vamos a tener un corte último del concreto de 22.945.39 kilogramos y vamos a tener un corte actuante de 70.000 kilogramos. Es decir, ahí sí ya los datos nos van a variar un poquito más, ¿va? Porque el corte actuante, pues es mayor. Ahora, algo que se me olvidó decirles acá es que en este punto, entonces, teóricamente ya no tendríamos que tener área de confinamiento, porque acá la separación de cada estribo es en ese máxima y que la sección de la viga está capacitada para soportar el corte
o el esfuerzo a corte que genere el diagrama de acuerdo a las cargas de utilización que pueda tener nuestra gráfica. Ahora bien, si tenemos alguna viga tal y como lo veíamos en este punto, pues lógicamente deberíamos de establecer ciertos detalles o deberíamos de establecer ciertos puntos acorde a lo que estamos tratando de trabajar. Siempre le recomiendo que podamos dibujar el diagrama de nuestra viga, porque esto nos va a enseñar hasta cierto punto de qué manera se va a comportar la viga. Digamos entonces que vamos a tener un diagrama de corte de esta manera. Siempre va a ir así. Sin embargo, acá, pues nosotros le vamos a colocar una línea, llamémosle como por acá, donde vamos a poner nuestro corte último, que esto va a ser igual a 22.945.59 y en la punta de nuestro diagrama vamos a colocar el corte actuante que sería de 70.000 kilogramos. Ok, si nosotros logramos tener un diagrama como el que estamos teniendo en esta parte de acá, podríamos decir lo siguiente, y es que en este punto medio sombreado que estoy generando acá, vamos a colocar estribos con una separación máxima, es decir, el peralte dividido 2, ¿no? Pero ahora me dirán, Inge, ¿y qué separación vamos a colocar acá? Bueno, para definir la separación, pues nosotros tenemos una fórmula bastante sencilla que en algún momento nos va a generar ciertas facilitación a nuestro trabajo. Y la fórmula de la nueva separación que le vamos a llamar S sub n, que es la separación del estribo para áreas de confinamiento. Bueno, vamos a decir que esta separación nueva va a ser igual a phi multiplicado por el área de la varilla multiplicado por el esfuerzo afluencia por el peralte efectivo dividido el corte actuante menos el corte último del concreto. ¿Por qué el corte último del concreto? Bueno, porque de alguna manera, pues el concreto va a ser el chance más duro para que nuestra viga no se pueda torsionar hasta en cierto punto cercano a nuestro nodo. Si calculamos entonces, veamos, calculemos, y déjenme ver. Déjenme ver. Si calculamos entonces nuestra nueva separación, diríamos phi 0.90 por el área de la varilla. ¿Cuánto era el área de la varilla, compañeros? ¿Alguien me la puede decir? Ok, el área de la varilla era 1.42 por 1.42 por 2.810, que el F de Y el peralte que es 31.71, si no estoy mal.
dividido el corte actuante, que son los 70,000, dividido, pues, el corte último del concreto, que en este caso, el corte último del concreto, lo vamos a definir vamos a ver. Perdón, este no es el corte último del concreto, sino es el corte último de nuestra sección transversal. Entonces deberíamos decir que esto sería igual a 70,000 menos 22,945,59. Por lo tanto, la separación de nuestros estribos ahora sería 0,90 por 1,42 por 2,810 por 31,71 dividido 70,000 menos 22,945,59. Lo que nos quedaría entonces una separación nueva de 2,42 centímetros. Lógicamente, aquí estamos exagerando un poquito los datos, ¿no? Porque de alguna manera, llamémosle, que de alguna manera, pues el corte actuante es muy grande. ¿A qué se puede dar cuando algún corte actuante es muy grande? Bueno, podríamos decir que el corte actuante, si es sumamente grande, es porque la carga es mucha, la sección transversal es poca, estamos cubriendo muchas luces, etcétera, etcétera. Es decir, este fue solo un ejemplo que habíamos colocado. Ahora bien, aquí estamos diciendo entonces que la nueva separación será de 2,42 centímetros. Esta separación entonces será de 2,42 centímetros. Ahora, ¿estará bien trabajarlo de 2,42 centímetros? Pues teóricamente está bien, pero lógicamente puede estar de manera incorrecta al momento de generar pues los estribos dentro de nuestra viga. Acá tenemos dos opciones, o lo subimos a 2,50 y alargamos nuestra área de confinamiento, o lo bajamos a 2 centímetros. ¿Cómo hago para tomar esa decisión? Bueno, pues prácticamente es todo cuestión de criterio, ¿sí? En mi caso, si yo estoy hablando que mi agregado grueso, debido al diseño de mezclas, tiene un tamaño máximo nominal de 1 pulgada, entonces yo dejo la separación de mis estribos a 2,5 centímetros, ¿no? A 1 pulgada aproximadamente. Si el tamaño máximo nominal es de 3/8 de pulgada, yo podría bajar la separación de mi estribo hacia 2,40, por ejemplo, ¿sí? Todo depende de cómo yo quiera facilitarle el chance a mi albañil, ¿sí? ¿Me doy a entender, compañeros, qué es lo que se tiene que hacer? Yo creo que ya solo es seguir fórmulas, ¿no? Entonces ya está un poco más fácil. ¿Alguna duda, compañeros? Dije, A ver, pásame. esa separación máxima es la que se había quedado antes, la de 15 punto, creo que era la de 15, algo así. Sí, la separación máxima es la de D medios, ¿verdad? Es la del peralte dividido 2, que era 15 punto, vamos a ver, era 15,85, por ahí, 15,86, por ahí más o menos, ¿verdad? Ahora bien, pregunto, ¿a qué longitud vamos a poner estos estribos confinados? ¿Alguien me podría decir? Si lo vemos, Ingeniero, bien, a ver, yo he visto en algunas veces que le ponen el doble de lo del peralte o el doble de lo alto de la viga, pero no sé si así es o solo la gente así lo hace.
Pues Sí, mira, porque sí lo he visto mucho, sí, sí, realmente. sí. Ahí tenemos dos criterios. Lo que yo esperaba que me dijeran es que lo pusiéramos a L tercios, que es usualmente lo que nos dicen que todo lo ponemos, ¿va? Y si no, también he escuchado ese criterio que 2 veces la altura. Si tenemos una viga de 45 centímetros de alto, pues pondríamos nuestra área de confinamiento a 90 centímetros. Pero ojo, muchas veces el área de confinamiento suele ser mayor que eso. Y es ahí donde todos nuestros elementos sometidos a flexión pues empiezan a fisurarse o a agrietarse. Por lo tanto, para poder calcular la longitud de los estribos, pues tenemos que utilizar un concepto al cual le llamamos el concepto de términos semejantes. Perdón, de triángulos semejantes. ¿Qué quiere decir los triángulos semejantes? Bueno, en algún punto vamos a definir que acá podemos tener una, llamémosle una separación, perdón, una base X1 y otra base X2. La luz de la viga, supongamos que eran 4.05 metros, ¿no? Si toda la luz de la viga es 4.05 metros, prácticamente la mitad de la viga, ¿cuánto debería de tener? 2.02 centímetros y medio. 2, sí, ¿Sí? 2 metros con 2 centímetros y medio. 2.025, ¿ah? 2 metros y 2 centímetros y medio. Muy bien. Ok, ¿para qué me sirve saber esto? Bueno, si ustedes se recuerdan de lo que vimos en Mate 1, y no me lo dejarán negar porque yo les di Mate 1, fue lo de términos semejantes, lo de triángulos semejantes. ¿Qué quiere decir triángulos semejantes? Bueno, que es un triángulo inscrito dentro de otro triángulo y que comparten un vértice en general. Si hacemos un zoom de esto que estamos haciendo acá para la derecha, podríamos decir que tendríamos un triángulo de esta manera, ¿no? En donde podemos establecer que el punto más alto es el corte actuante y que esto es el corte último. También podemos establecer que aquí tenemos x sub 1, x sub 2 y en total tendríamos 2.025 metros. Ok, ¿cómo hacemos los triángulos semejantes? Bueno, pues lógicamente tenemos un triángulo menor y un triángulo mayor. Entonces lo relacionamos y decimos la altura del triángulo mayor, que es el corte actuante dividido la luz dividido 2. Es decir, la luz que estamos cubriendo dividido 2. Estamos sacando esta altura y esta base, ¿no? Y esto va a ser igual al corte último dividido x sub 2, es decir, esta altura y esta base que tenemos aquí de x sub 2. Sustituyendo estos datos, podríamos establecer que tendríamos el corte actuante que era de 70.000 dividido la luz dividido 2, que son los 2.025, y que esto va a ser igual al corte último, que eran los 22.945.54 dividido x sub 2. Despejando para x sub 2 sería igual a 2.025 multiplicado por 22.945.54 dividido 70.000. Entonces, x sub 2 sería igual a 2 por 2.025 por 22.945.54 dividido 70.000. Nos queda 0.66 metros. Ahora, ¿cómo calculamos x sub 1? Pues x sub 1 siempre va a ser igual a L medios menos x sub 2. X sub 1 sería igual entonces a 2.025 menos 0.66. X sub 1 sería igual entonces a
1.37 metros. Ok, veamos. Si la altura de la viga eran 45 centímetros y el área de confinamiento estábamos diciendo que era el doble de la altura, serían 90 centímetros. ¿Cubrimos realmente lo que es el confinamiento? Pues no, ¿verdad? Es menor todavía. Ahora, si sacamos la luz que vamos a cubrir dividido 3, que sería 1.35, ahí sí ya casi le pegamos a nuestra área, ¿no? Conclusión de esto. ¿Qué les recomiendo yo que ustedes hagan siempre que diseñen sus vigas? Pues yo les recomendaría que puedan utilizar, pues, el método de triángulos semejantes para encontrar el área de confinamiento. No se confíen en utilizar L-tercios porque a veces no nos queda, ni tampoco 2 veces la altura porque a veces tampoco nos queda. ¿Me doy a entender, compañeros? ¿O alguien tiene alguna duda? Ok, vamos a hacer van a hacer una hoja de trabajo ahora, compañeros, que es el diseño por corte de una viga. Tomen en cuenta lo que ya vimos la semana pasada y esta semana también. Entonces, digamos, hoja de trabajo. Vamos a tener a diseñar los estribos, diseñar los estribos de la siguiente viga. Vamos a tener que la luz que va a cubrir va a ser de 8.50 metros. La base de la viga van a ser 35 centímetros. La altura de la viga van a ser 0.50 metros. El F'C van a ser 281 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El F de Y será 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, es decir, a 0 grados 60. El peralte será igual a 0.451 metros. Y por último, el valor del corte actuante será igual a 57,000 kilogramos. Entonces, compañeros, con los datos que ya tenemos, por favor, chequemos nuestro diseño de la viga a corte. Tratemos de realizarlo en estos últimos 15 minutos. Si nos da tiempo, pues lo terminamos y si no, lo traemos resuelto para el miércoles. Cualquier duda, pues activan su micrófono o me escriben a mi WhatsApp personal. Ahorita voy a crear la carpeta directamente en la plataforma para que puedan subir su hoja de trabajo cuando la termine.